Bienvenidos a Desviades, Un espacio de difusión de memorias maricas. con Fernando Villalba y Damián Schmidt. Bienvenidos a Desviades, un nuevo programa. Acá estamos con Mauro Sotelo, quien nos acompañó en el último episodio y nos va a seguir acompañando en los próximos. Y acá estoy yo, Fernando, co-conductor, junto a Dame Schmidt. Esta vez Dan se va a ausentar porque está ocupado con muchas cosas. Así que lo vamos a estar igual teniendo los próximos capítulos y nos va a tirar mucha data re interesante. Sí, si bien Dan no está presente físicamente, nos está acompañando espiritualmente en esta ocasión en el que vamos a hablar sobre la ESI. Exacto. Y bueno, entonces, nada, después les va a comentar Dan mucho mejor. Nosotros decíamos, ¿no? Hablábamos entre los tres y decíamos como que Dan la tiene re clara en ese tema. ¿Por qué? Porque es docente y es parte de un equipo de ESI. Así que bueno, vamos a estar como medio a ciegas con Mauro, pero más o menos vamos a tirarles data interesante que va a servir de todas formas. Así que bueno, después se va a sumar a la conversación Dan, con toda su sabiduría. Vamos a empezar hablando del tema, hablando de por qué se debe enseñar educación sexual y por qué debe ser integral. Totalmente, Fer. Vamos a estar hablando sobre esta ley que se llama Ley de Educación Sexual Integral, que es un derecho garantizado por la Ley 26.150, sancionada en el 2006. Eso quiere decir de que es una ley pionera al matrimonio igualitario, a la ley del cupo laboral trans, a la ley de identidad de género, y a partir de eso vamos a estar contando nuestras experiencias como estudiantes, y en mi caso también voy a contar brevemente como estudiante de profesorado de lengua y literatura se nos enseña a nosotros a abordarla. Claro, así que bueno, ya saben que esto es un poco también abarcar las experiencias personales, preguntarles a ustedes qué es lo que les gustaría que abarquemos próximamente. Así que bueno. Entonces, ¿qué estudiamos en qué abarca la educación sexual? Bueno, básicamente se dice que no tiene que ser solamente educación sexual así en general, sino integral, para que no solo abarque los temas básicos como las infecciones de transmisión sexual o ETS, como se conocía antes, los métodos anticonceptivos, que eso es como lo que generalmente se enseña, ¿no? En una clase así, de forma rápida, y es como después todo lo demás queda afuera siempre. Entonces eso es un problema. Y no se enseña o se enseña a cuestionar los estereotipos de género, los cánones de belleza, la construcción de la identidad, que eso son cosas re importantes que nos construyen, ¿no? Como personas. Después tenemos el cuidado del cuerpo, de sí mismo. También nos ayuda a decidir, ¿viste? A expresar las emociones, la afectividad. Así que bueno, sería más o menos eso, la respuesta. Completamente. Nosotros en este episodio vamos a trabajar sobre un material que descargamos de la Fundación Huésped, en el que se explica detalladamente que la ESI se tiene que mantener sobre 5 ejes. Voy con el primer eje, que sería reconocer la perspectiva de género. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuál es el rol del hombre y de la mujer en la sociedad? Y yo creo que acá con Fer tenemos ya un tema para empezar a hablar. Fer, ¿cuál crees vos que es la diferencia que actualmente se encuentra entre el hombre y la mujer en la sociedad? Podemos partir del hecho de que nuestra sociedad actual es patriarcal. Y bueno, se trata como de ir desarmando eso, ¿no? La famosa palabra de construcción remite a eso, a ir deconstruyendo, repensando, cuestionándonos los estereotipos de género, el género, los roles de género y la expresión de género. Cuestión que cada una de esas cosas las tenemos que ir viendo y pensando a ver qué estereotipos hay, y están basados en el patriarcado. Entonces, siempre son como... más que nada van al eje sobre el poder del hombre, ¿no? Entonces, como que esas cosas son las que tenemos que ir preguntándonos. Completamente, cuando uno habla de que vivimos en una sociedad patriarcal, lo que quiere decir de que si nosotros nos imagináramos a la sociedad como una pirámide, en la punta de la pirámide se encuentra el hombre blanco cis heterosexual. Y de ahí para abajo está la mujer, las disidencias, y en cuanto a género,
yo quería detenerme y hacer un hincapié en qué es género. ¿Es algo biológico? ¿Es algo social? ¿Vos qué considerás que es, Fer? Prácticamente es una construcción social, esa es mi respuesta favorita, que creo que lo explica todo, porque para mí todo es una construcción social, todo. Así que básicamente el género es una cosa más que es así, construida socialmente, por medio de cultura, prácticas sociales, todas esas cosas. A través de todo eso se genera lo que llamamos género, que muchas veces se usa como sinónimo de sexo, pero bueno, acá lo diferenciamos. Yo la verdad que lo explicaría más como el género es asignado, ¿no?, al nacer. Y bueno, entonces, claro, es como que la discordancia sería como entre cómo nos percibe la sociedad y cómo nos percibimos nosotros. No sería más entre el sexo y el género. O sea, sí hay una diferencia ahí entre qué es la genitalidad y el género, eso sí. Como que esa es la diferencia que se hace sobre la base cis heteropatriarcal. Esa es la mirada cis, digamos. Por eso la realidad se construye según la mirada de la mayoría o de quien tiene poder, ¿no? Quien tiene más poder. Bueno, cuestión que esa es la mirada cis y yo digo, no, porque mi genitalidad corresponde a la de un hombre porque yo me identifico como tal. Entonces, bueno, acá vemos que como que hay un montón de puntos de vista y depende también desde dónde lo mires. Así que es todo así. Es que exactamente por eso es identidad de género. Es como cada uno se autopercibe. Claro. Yo me considero como un hombre cis. Entonces mi realidad es muy diferente a la que puedo llegar a dar ejemplos en cuanto a la tuya. Yo no tuve que transicionar, yo no me tuve que hacer todo un pasaje al género con el que yo me sentía identificado, porque yo me siento identificado con el género que a mí se me asignó al nacer. Exacto, ahí va. Eso sería como la diferencia que siempre se dijo, ¿no? Y bueno, entonces es eso, como el estereotipo de género, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser todo esto que se nos inculca desde infantes, desde que entramos a la sala de jardín, ¿no? Ahí tenemos como los juguetes para los nenes, los juguetes para las nenas, las filas diferenciadas según el género. Y básicamente todo es así, tipo el género nos atraviesa completamente en todos los ámbitos. Así que entonces en cuanto a los estereotipos tampoco se zafa. Acá lo que intentamos hacer es deshacer esa línea, ¿no? Es como decir, ok, no, el fútbol no es solo para los chicos, el fútbol puede ser para todos, las muñecas lo mismo, el maquillaje lo mismo, la ropa también. Así que bueno, es como desarmar eso. O sea, lo que debe ser, porque es eso, como la normativa. Y el siguiente eje viene bastante de la mano sobre los roles en la sociedad, ya que habla sobre respetar la diversidad. Como ya hablamos entre la diferencia entre género, entre hombres, mujeres, y actualmente también en la Argentina se reconoce a las identidades no binarias, tenemos que hablar sobre las diversidades sexuales. Y acá entramos los dos, porque Fer, a la vez que es un hombre trans, también es homosexual, así como lo soy yo. En este eje, lo importante es inculcar en las infancias la importancia de la diversidad sexual, que no vivimos en una sociedad que es solamente heterosexual, si bien fue creada para el hombre heterosexual. Claro, o sea, sería importante, básicamente, si lo vemos desde la mirada de quien recibe esa educación, tipo, para reconocerte LGBTIQ, para reconocerte como no cis heterosexual, necesitas figuras de referencia, porque no es lo que ves en las novelas, en los contenidos culturales, no te ves reflejado ahí. Ahora actualmente sí, pero eso como se logró a través de mucha lucha, de mucha visibilización de ese tópico, de esa cuestión. Pero bueno, básicamente es eso, la necesidad de reconocerte en figuras de referencia, en ver historias como la tuya, en las que verte reflejado y decir, ok, con esto me siento identificado. De esa forma, por ejemplo, hay muchas personas trans que salen del closet, no sé, con 50 años, 60 años, 30 años, lo que sea. Pero esa salida del closet o ese reconocimiento de la identidad propia pudo darse mucho antes. ¿Cómo? Y bueno, la ESI es una de esas herramientas. Y lo mismo para un pibe que es gay, un pibe que es bisexual, un pibe que tiene otra sexualidad diferente a la normativa.
Así que es eso, como reconocer la diversidad como igualitario, no como una minoría, ¿no? Sino como diferentes realidades que le puede tocar a cualquier chico. Y yo acá quiero hacer un punto y remarcar desde mi experiencia por qué es importante la ESI. Yo lo expliqué un poco también en el capítulo pasado, el por qué necesitamos representaciones de diversidades sexuales, y es la discriminación que uno sufre como diversidad en la escuela. ¿Y por qué es importante la ESI en la escuela? Porque normalmente, como nosotros ya lo dijimos, vivimos en una sociedad heteropatriarcal, donde las disidencias somos discriminados. Lamentablemente, sigue sucediendo. Entonces, si nosotros tenemos ESI, tenemos respeto a la diversidad. Tenemos un entendimiento, aunque sea del docente en el aula. No sé, Fer, si vos alguna vez te sentiste discriminado en alguna institución escolar o algo así. Sí. Sí, me pasaron, tipo, incluso en la universidad. Y estamos hablando de un nivel superior. No es la escuela, estamos hablando de la universidad, donde se supone que hay más apertura de mente, más conocimiento. Bueno, no, porque la ESI, la gente que está enseñando ahora en la universidad, que tiene, no sé, 50, 60 años, no recibió ESI. Entonces, lo que se trata es de prevenir eso, de que las futuras generaciones de docentes puedan enseñar esas cosas. Y para que eso, justamente lo que está diciendo Mauro, a raíz de todo eso, a raíz del bullying que existe en las diversidades, este bullying hace que esté en todos los ámbitos. Pero sí, básicamente les puedo contar, tipo, en algún momento, en alguna clase, yo tuve que firmar un parcial, ¿no? Que te hacen firmar con tu nombre. Entonces, lo que yo hice de firmar con mi nombre, en ese momento no tenía el DNI rectificado. Recién había salido del closet. Recién me reconocía como varón. Bueno, cuestión que puse mi nombre percibido. Mi nombre verdadero. Bueno, cuestión que la docente me lo tachó y me puso el nombre que tenía en la lista. O sea, el nombre que tenía... Sí, el nombre que me figuraba legalmente en la facultad. Que no era el nombre que yo quería. Entonces hizo eso, y eso es discriminación. Eso, entre otras cosas, es una de las cosas que me pasaron en la facultad, que yo dije, ok, esto no puede ser. El equipo pedagógico necesita capacitación. Ahí fue como que me puse a reparar en lo que es la falta de capacitación en el cuerpo docente. Así que bueno, por cositas como esta, y no sé, por ejemplo, hay nenas trans en el jardín que no les dejan, como por ejemplo, ir al baño que ellas quieren, con el que se sienten cómodas, al que deben ir, porque si son nenas, nada, van al baño de nenas. O mejor aún, que no haya baños con distinción de género y listo. Pero bueno, eso no es así en la actualidad. ¿Alguna situación discriminatoria que hayas vivido, Mau? Sí, Fer, vos la has vivido conmigo. Como ustedes saben, con Fernando claro. Nosotros fuimos juntos al secundario. Y fue tanto el bullying que a mí se me hizo en el secundario que yo tuve que dejar de ir al colegio. ¿Y los docentes qué hacían? Los docentes hacían la vista gorda. Yo estuve 2 años estudiando en mi casa con maestras particulares que me las asignó el gabinete pedagógico porque yo no salía de mi casa. Fue tanto el bullying que a mí se me hizo en la secundaria que yo tenía miedo de ir a la escuela. Yo no iba a la escuela. Durante 2 años yo estuve con maestras particulares. Tenía la educación secundaria, pero la hacía en mi casa. En realidad, había una buena persona en esa escuela, que era nuestra preceptora, que fue la que me dio la idea y me dijo, si vos no te sentís cómodo, hay formas de que vos sigas estudiando. Pero no abandones la escuela por esta situación, me dice. Para mí es una situación muy fuerte de contar. Sí. Es que todas esas situaciones discriminatorias nos marcan mucho y también por eso hoy estamos en Desviades y por eso estamos como alzando la bandera y reclamando cosas, ¿no? Que se nos vea como iguales, porque es lo que somos. Es el año 2021, pero sí, estas cosas siguen pasando. Es que yo creo justamente de que el tema con esta ley, que si bien es mucho más antigua de las leyes que ya nombramos y que tienen vigencia, es que no sé si se está aplicando tanto como debería usarse. Sí. Se supone que la ESI se debe ejercer desde el jardín de infantes. Obviamente el contenido que vos le das a un infante no es el mismo que le das a un alumno primario que a un alumno secundario. Y menos va a ser el que recibimos cuando estamos preparándonos para ser docentes. Hubo un debate una vez, me acuerdo, en una clase de pedagogía, y también la tuve con la profesora de didáctica, ya que eran amigas,
de por qué estábamos en desacuerdo de que la ESI tiene que estar solamente ambientada en una materia. Porque si eligieron la asignación de ciencias sociales, como hicimos con Fernando, van a tener una materia que se llama salud de adolescencia. Pero en realidad la ESI tiene que estar atravesando todas las materias. Exacto. No tiene que estar dedicada solamente en una materia, porque se pierde contenido. Y yo como docente de lengua y literatura lo puedo aplicar a través de cuentos, a través de historias, a través de la mitología. Hay múltiples formas de hacer que la ESI sea efectiva en el aula. El tema es que los docentes no la hacen. Y después se generan situaciones como estas, en la que un chico de 14 años que recién sale del closet, que se está encontrando con el mundo, tiene miedo de ir a la escuela, por lo que dice la sociedad de él. Y bueno, en el caso tuyo, optaste por no abandonar, pero muchas otras personas lo abandonaron porque nadie les dijo, nadie les propuso otra forma, o no quisieron, o lo que sea. Y están en todo su derecho y tienen un gran argumento ahí para abandonar la escolaridad. Así que eso, que no pase más. Como decías, que el contenido tiene que ser diferente para los infantes y para adolescentes, ¿no? Hay movimientos, ¿no?, que difunden falso contenido a lo que se enseña. Sí, bueno, como completamente. que sí, como dicen, la ideología de género, y tipo como que es un lavado de cabeza que se le hace a los nenes, o Lo que a los nenes peligroso se les va a que es enseñar a eso. coger. Ay, por Dios. Sí, se dice cualquier cosa, o sea, cualquier burrada. El Entonces, movimiento es eso. con mi hijo, no te metas. Sí, Eso me parece tremendo. Bueno, salió mucho ahora con el tema de la ley del aborto, el movimiento de las dos vidas. Qué importante es, ¿no?, la explicación de los métodos anticonceptivos, la frase de anticonceptivos para no abortar. No es necesario llegar al aborto. No se piensa en el aborto como una solución al problema. Hay muchas formas que se pueden efectuar para llegar a evitar quedarse embarazada. Totalmente. De eso también vamos a estar hablando, a contarles un poco acerca de los métodos anticonceptivos y nuestra experiencia. Los vamos mencionando entonces. Bueno, uno que es el que todos conocemos es el preservativo para pene. Este preservativo es de látex, o si sos alérgico o alérgica, están los de polisopreno y poliuretano. Así que eso es importante porque muchas veces no se sabe eso. Tampoco se sabe que hay de diferentes tamaños, es como que toda esa información no está tan al alcance y la verdad que es importante. Y no da lo mismo una marca que otra, tampoco. Es como que está bueno ir probando, ¿viste? Después nada, es como que tenés texturados, tenés de distintas cosas, ¿no? Después están las pastillas, se le dice también mini píldora. Esta contiene progesterona y es para gente que esté lactando. Para gente que no esté en esa situación, tiene todo lo demás, que sería las pastillas combinadas, que tienen dos hormonas, estrógeno y progesterona. Se toman por 21 o 28 días continuos al mismo horario, se descansa 7 días y luego consumís otra vez. Esas pastillas son muy famosas, es uno de los métodos más comunes entre las mujeres cis. Está el implante subdérmico, o más conocido como chip, que ese es el que uso yo. Es efectivo por 5 años, tenés que hacerte los controles, bueno, eso lo mismo con cada método, ¿no? En este caso son controles cada 6 meses. Te lo colocan bajo la piel del brazo, por eso es subdérmico. Para hombres trans es recomendado o el DIU. ¿Por qué? Porque no interfiere con la testosterona. Así que bueno, ese es un dato que también quiero tirar porque tampoco, si no vas a un ginecólogo, no te encontrás con esa información, ¿viste? Así que bueno, entonces para eso se requiere una pequeña intervención, ¿no? Te abren. Entonces, pero no pasa nada, porque lo único que te duele es la inyección de anestesia. Después se te puede correr de lugar, pero no pierde el efecto, así que no pasa nada. Yo me hice la intervención en Casa Matrioshka, les recomiendo que lo busquen en Instagram, porque son gente muy amable, te asesoran súper bien, responden todas tus preguntas. Es un espacio inclusivo y también es privado. Ese sería como la parte mala, porque bueno, tenés que pagar. Todos estos métodos los podés acceder mediante los hospitales públicos. Bueno, después está las pastillas de emergencia o del día después, que vienen 1 o 2 pastillas. Es para cuando tuviste relaciones sin protección, por eso justamente es de emergencia. Lo que sí, esta la tenés que ingerir cuanto antes, porque es más efectiva.
Se puede esperar hasta las 72 horas. No son abortivas, eso es importante. También lo que se recomienda mucho con esa pastilla es que no se tome 2 en un año, porque contiene Sí. mucho estrógeno. Eso lo aprendí en el secundario. Eso es una de las pocas cosas que aprendí yo en la ESI del secundario que fue nula. Porque justamente con Fer, como ya saben, que hicimos el secundario juntos, estábamos hablando y decíamos, nosotros casi ni tuvimos ESI. No, es que No. no, boludo. No. Yo no me acuerdo nada, te juro. Tipo, me acuerdo como imágenes así vagas de no sé, de la profesora de Sado haciéndonos, haciendo dibujos en el pizarrón y mostrándonos los diferentes órganos. Eso sí me acuerdo. Pero después, la verdad es que no me acuerdo de nada más. Así que no. Yo tengo como leves recuerdos de la primaria, de quinto y sexto año, de la profesora explicándonos los cambios que íbamos a empezar a tener a partir de la preadolescencia. Claro, de la pubertad. Sí. Exactamente. Pero después, lo que es secundaria, el acceso a la ESI, en nuestro caso, fue muy básico, muy básico. Y eso Muy. es preocupante. Eso es muy preocupante. Porque después sale todo este movimiento de salvemos las 2 vidas, cuando en realidad no se educa como se debe educar realmente a los jóvenes. Claro, y tipo, ¿qué puedes esperar después de eso? Las cosas salen Completamente. como salen. Bueno, mencionamos otro método anticonceptivo que capaz Mau tiene algo más de información, que es la vasectomía. ¿Vos te preguntaste en algún momento por eso? Sí, me he preguntado. Básicamente lo que hace es una operación que no corre ningún tipo de riesgo, en la que te cortan lo que sería, voy a hablar en términos no médicos, porque como sabrán, yo soy No somos docente. No, soy estudiante de profesorado en lengua y literatura, no soy médico. Pero te cortan el cablecito que uniría los testículos en donde se forman los espermatozoides para que el semen no esté cargado de espermatozoides. Claro, impide eso, que pasen los espermatozoides del testículo al pene. Pero también hay cierto riesgo, porque durante un leve periodo de tiempo ese semen sigue cargado de espermatozoides. Es recomendable que durante un primer momento se siga usando preservativos o métodos anticonceptivos. Claro, o sea, sí, lo que había leído es como que por un tiempo tenías que cuidarte con otro método y después sí hacía efecto. Pero lo que sí no sé, tipo, de cuán alta es su eficacia y todo eso. Lo que también leí es que básicamente es irreversible porque existe una operación para modificar eso, pero no está disponible en los hospitales públicos y es muy costosa. Entonces como que no sería accesible. El resto de los métodos anticonceptivos son para gente con ovarios. Después está el DIU y el SIU, que son bastante parecidos, tipo tienen la misma formita de una T. Es como un plástico chiquitito que tiene la forma de una T. Y eso se coloca en el cuello del útero. La diferencia es que el DIU funciona como y yo no me acuerdo qué era, pero tenía compuestos de cobre. Tipo, lo que hacía efecto era eso, y del SIU funciona mediante la liberación de hormonas, así que es distinto en eso. Bueno, después tenemos los parches, y esta es una vez por semana, durante 3 semanas, según tengo entendido, después una descansas. Actúa con hormonas esta, entonces te lo puedes colocar en diferentes partes del cuerpo, como en el abdomen o en la espalda. El mito dice que es un método molesto. Casi ni figura, tipo, si vos buscas métodos anticonceptivos, no figura así en el listado. Pero la ginecóloga igual te lo recomiendo. Esa es otra lección. También estuve viendo, tipo, para lo que sería más para las lesbianas, estuve viendo que, bueno, está el famoso campo de látex, que lo sacás del preservativo de látex para pene, que lo cortás, pero es bastante incómodo. Después otra opción que hay es lo que se llama un dique de goma. Dice que son láminas de látex para uso odontológico y que son muy caras. Eso es lo que leí. Básicamente como que actúa como el campo de látex, tiene la misma forma y todo eso, pero como que no tampoco es como muy accesible ni para comprarlo, ni para el momento, es como medio incómodo. Entonces les traje un proyecto que es un preservativo para vulvas, que se está
se está desarrollando, se está viendo a ver qué es lo que se puede hacer. Así que yo les recomiendo que sigan ese proyecto en Instagram. Se llama así, proyecto.preservativovulvas, y ahí van a encontrar más información acerca de eso, que es muy interesante porque realmente no existen métodos que sean eficaces. Todo el mundo nos tenemos que cuidar, así que es genial que exista eso. Podés consultar toda esta información. Yo la saqué de la página de Fundación Huésped, que es una re linda página, y después también consulté páginas del gobierno y qué sé yo. Entonces es como material oficial. La verdad que Fundación Huésped tiene un montón de cosas, material re lindo. Así que bueno, pasamos al siguiente eje. La ESI no solamente abarca en lo que respecta a lo físico, sino que también abarca lo que es emocional. Y el tercer eje sería valorar la afectividad. Todos nosotros, además de ser personas sexuales, somos personas sociales. Y como personas sociales nos vinculamos con un otro. Y acá entran en juego todas las situaciones en las que uno tiene que tomar conciencia en que se está vinculando afectivamente con otra persona. Este eje habla sobre respetar la intimidad propia y ajena y rechazar las manifestaciones de afecto, tanto el abuso como la violencia de género y la violencia sexual. Claro, básicamente ahí entra el tema del consentimiento, ¿no? Me parece que es uno de los ejes más importantes de la ESI y uno de los motivos más fuertes por los que debe enseñarse. Para evitar situaciones violentas, básicamente. Para que no vulneren tu consentimiento, que es algo que pasa muy, muy a menudo, así que es fundamental que se enseñe desde el jardín. ¿Cuáles zonas de tu cuerpo son privadas, son íntimas para vos y que nadie más puede tocar? Cosas así. Entonces, básicamente es eso lo que se le enseña a los nenes y que yo creo que tiene como mucho valor. Es algo que se debe hacer. Y bueno, después otro ítem que podría entrar dentro de lo que es lo que tiene que ver con las emociones, pueden ser los celos y la toxicidad, tipo repensar eso. ¿Qué es ser tóxico? ¿Cómo, si yo lo soy? Tipo, yo creo que todos lo somos en algún punto. Yo creo que todos somos unos tóxicos, pero está bueno como identificar esas conductas y desaprenderlas. Eso es lo difícil, ¿no? Pero la ESI nos puede dar como pies como para cuestionarnos y ir viendo cómo desarmarlo. Así que bueno, es básicamente eso, ver cuál es la forma más sana para vincularte efectivamente con el otro. Aunque vos tengas un chongo con el que solamente vayas y te acuestes. Igual es otra persona, entonces te estás vinculando con otra persona y eso requiere algún tipo de tacto, algún tipo de comunicación. Jamás está de más en ningún tipo de vínculo repensar cómo nos estamos relacionando con el otro. Yo acá quiero hacer 2 puntos y detenerme justamente en el primero en el que vos mencionaste, que es las situaciones de abuso y por qué es tan importante la ESI desde una enseñanza inicial. Porque los nenes, cuando son chicos, no saben que sus partes íntimas son sus partes íntimas. Eso uno lo va adquiriendo socialmente. ¿Y por qué es importante que se enseñe ESI desde un principio? Porque las situaciones de abuso, y como bien se pudo haber dado mucho en este momento en el que estamos en cuarentena, aumentan. Es verdad. Es un tema complejo Sí, para abordar. Es un tema complejo. Yo no me voy a permitir en este momento, la verdad, abordar ese tema. Pero yo creo que hay que hacer mucho hincapié en por qué la ESI debe ser implementada desde una enseñanza inicial. Claro, es que ya con eso, yo creo que con ese motivo ya está. Para mí debería justificar que exista la ESI. Así que, tipo, ¿cómo le vas a negar educación sexual a tu hijo sabiendo que puede enseñarle a defenderse? Es que es exactamente eso lo que se enseña en una ESI para infantes. ¿Qué partes del cuerpo son privadas? Si alguien te está tocando en esas partes es abuso, lo que es el acoso. Esas cosas deben ser enseñadas desde una primera infancia para que se tenga real conciencia. O sea, desde quién lo sufre, tipo, al pibe que le pasa eso, y también desde el lado para, o sea, prevenir que una persona no le haga eso a otra. Funciona de las dos partes, ¿viste? Esas clases tienen que ser un espacio que habilite a contar lo que te pasa en casa. Porque lo que decía Mau, se incrementaron estas situaciones en los tiempos de cuarentena. Y sí, ¿por qué? Porque, o sea, hay que pensar por eso. ¿Quién provoca todo esto? ¿Alguien de afuera? Sí, puede ser a veces, pero muchas veces pasa dentro de la casa.
Eso se sabe. La mayoría de los abusos son intrafamiliares. Entonces, ¿cómo hacemos como docentes si no le brindamos herramientas a los estudiantes para que ellos entiendan cuándo es un sí, cuándo es un no? Y el otro punto en el que yo quería remarcar es esto de la toxicidad, los vínculos afectivos. La ESI también va por ese lado, tiene que darse una enseñanza, sobre todo en la adolescencia, porque yo creo que un hombre blanco, cis, heterosexual, bien educado, es un femicida menos. No sé si vos compartís esa frase. Por más cruda y dura que sea, sabemos que es así. Nosotros como disidencias entendemos que nuestro mayor peligro es el hombre blanco, cis, heterosexual. No hay mayor amenaza en la sociedad que esa. Es verdad. Nosotros en este momento no contamos con una mujer en nuestro panel, pero como disidencias podemos empatizar con eso, o sea, también nos atraviesa. Y dar múltiples ejemplos. ¿Quién me discriminó a mí en el secundario? ¿Fue una mujer? No fue una mujer. Fue una masculinidad tóxica. Completamente. Y que es la hegemónica. Y bueno, eso es lo que se busca, ¿no? Que empiecen a haber nuevas masculinidades que trabajen esas cosas. Que se trabajen internamente. La famosa deconstrucción. Sí. Pasamos al siguiente eje. Que viene muy de la mano a lo que estamos hablando, que es ejercer nuestros derechos. Que como ciudadanos nosotros tenemos el derecho a tener acceso a la ESI. Es importante que como ciudadanos se nos enseñe, se nos eduque para vivir en una sociedad más justa, equitativa, con derechos para todos y para todas. Sí, y menos hiriente, una sociedad menos violenta, menos hiriente. Y también con menos traumas, porque es eso. Sí, más sana. Bueno, entonces sí, lo que respecta a derechos también lo podemos vincular obviamente con las leyes de ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, todas esas tienen que ver también. Está bueno conocerlas porque nada, es parte de nuestra identidad. Después, ¿qué más sigue, Mau? Y el último eje sería el cuidado del cuerpo y la salud, que ahí yo creo que no está tan errado lo que es la materia salud de adolescencia, y que yo creo que tal vez el contenido que en esa materia a nosotros se nos brindó en el secundario iba más referido a eso, a la higiene personal, al cuidado personal. Los métodos anticonceptivos también entran en esto, porque también es salud sexual. Sí, y también, tipo, cuando se dice salud sexual es como que básicamente uno piensa directamente en un preservativo. Pero sí, un eje importante acá es el cuidado de sí mismo, tipo, el cuidado de tu propio cuerpo. ¿Y cómo? Y bueno, ahí en ESI te van a tirar algunos puntapiés para que puedas empezar a investigar y ver qué va con vos, pero sí, es fundamental el cuidado del cuerpo también. Y la higiene, porque la higiene creo que es algo que no se toca mucho. Y me gustaría como que se toque más, no sé, cómo lavarse correctamente los genitales, cosas así. Porque es algo que uno tiene dudas y nada, y es como, si tenés dudas vas y googleás, pero está bueno que tengas una formación oficial en eso, tipo, porque también te puedes encontrar con métodos de higiene que son dudosas en internet, cosas que no le hacen bien a tu piel, a tus órganos y todo eso, así que está bueno tener una formación ahí, en ese tema. Algo de lo que tampoco se habla, la salud anal, que eso me gustaría que en otro capítulo lo abordemos y que incluso invitemos a algún especialista para que lo podamos charlar bien, porque me parece que eso es algo que no se habla nada y todos tenemos ano, así que está bueno saber cómo cuidarlo y cómo disfrutarlo. Como bien saben, Desviades es un proyecto que armamos tanto con Fer y con Dan, pero que estamos abiertos a cualquier participación de cualquier oyente que quiera participar. Este es un espacio que se brinda para que se creen espacios de debate, para que nos saquemos dudas. Siempre todo lo que nosotros decimos puede ser contradicho, se puede tener una respuesta del otro lado, no es necesario más que eso, hablarnos a cualquiera de nosotros, hablarnos por Instagram, a nuestros Instagram personales o al Instagram de Desviades para tener participación ajena a lo que es el podcast. Así es. Para nosotros, Desviades
es como tratar de responder a las inquietudes que tenemos nosotros, que pueda tener otro, que pueda tener nuestra audiencia. Así que bueno, sí. Y también nos pueden proponer temas, ¿no? O no sé, temas dentro de la ESI que te gustaría que abarquemos. Eso también estaría repiola, porque cada uno tiene diferentes dudas. Así que si nosotros te podemos ayudar a ver eso, nos encantaría. Sería eso. ¿Nos vamos despidiendo, Mau? Nos vamos despidiendo, Fer, por este capítulo. Yo creo que ya hemos hablado de todo lo que veníamos a hablar. Así que nada, nos estaríamos encontrando en un próximo episodio, que en esa ocasión seguramente Dan sí nos acompañe. Sí, no lo extrañen mucho, que ya volverá, así que no se preocupen. Bueno, les mandamos abrazos y saludos a todos. Y nada, como siempre, nos siguen en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @desviades.ar. Estamos en Twitter como @desviades. Y después tenemos para que escuchen nuestros podcasts en Spotify. Aparecemos como Desviades Podcast. Y también lo mismo, pero en YouTube. Así que nada, nos escuchan por ahí y los escuchamos. Besos. Nos estamos viendo.